Mira, la Protectora de Animales y Plantas de Guipúzcoa, este próximo 21 de febrero, va a cumplir 25 años que inauguramos este refugio. Nació a iniciativa, sobre todo de nuestra presidenta y un grupo de ciudadanos que se dieron cuenta que hacía falta tener una protectora en condiciones en San Sebastián. Tenemos una superficie de 115.000 metros cuadrados, con grandes campas para los animales y la parte edificada de casetas, y también la parte que tenemos de edificio, donde veréis que tenemos una sala de espera, una oficina, una clínica veterinaria, donde atendemos tanto a nuestros animales como animales externos. Tenemos sala de rayos X, tenemos quirófano también. Fundamentalmente nos dedicamos a la recogida de perros y gatos abandonados o perdidos, porque muchos de ellos son recuperados por sus dueños, y los cuidamos hasta que los volvemos a dar en adopción. Tenemos fundamentalmente perros y gatos, pero también tenemos algún animal más, por ejemplo, algún conejo, tenemos algún caballo, algún pony, una media docena de cabritas, y gatos también que llamamos semisalvajes, los gatos de colonias felinas, que a veces hay que retirar de ese sitio, pues como no están habituados a vivir en un piso, aquí tienen vallado una parte del monte, de la parte superior, y viven en un estado de semilibertad. Hoy en día ya la gente está descartando la compra de animales totalmente, y todo el mundo tiene, yo creo que claro, que hay que adoptar los animales. Yo animo a la gente que venga a conocer el refugio. Pueden venir sin ningún compromiso, no es obligatorio ni adoptar ni comprar nada, simplemente darse una vuelta por el refugio, conocernos y ver la labor que se hace. Que quiero dar las gracias a esta iniciativa, porque también tanto los socios como donativos, como este tipo de actuaciones, pues contribuyen al sostenimiento del refugio, y os lo agradecemos muchísimo.